Buenas, soy Ovidio Pérez. Esta es la tarea 2 del corte 3 de aplicaciones en Internet 2. Ok, vamos a explicar el funcionamiento del código a continuación. Esto es como un actualizador de colección de discos. Ok, tenemos nuestro objeto colección, tenemos nuestros discos que están organizados por códigos y nuestros discos tienen propiedades que dan descripción del disco, o sea, su álbum, el artista y pistas. Ok, entonces tenemos nuestras funciones porque necesitamos modificarlo. O sea, si queremos actualizar pistas, que digo, propiedades, eliminar discos, y para eso están estas funciones que tenemos aquí. Tenemos la función actualizar discos, que lo que hace es, si tenemos un valor 0, un valor nulo, que sea igual a un string vacío, elimina la propiedad. Es decir, que una vez que entramos al disco, buscamos la propiedad que se le otorgó, y si esa propiedad tiene un valor igual a un string vacío, se elimina esa propiedad. Ok, después más tarde vamos a demostrar todo el funcionamiento. Okay, tenemos si fuese pistas también, si tenemos en la variable la propiedad pistas, si existe la variable pista, simplemente se agrega el valor que se le otorgó. Y si no existe la variable pista, se crea una y se agrega el valor, es decir, la canción en este caso. Esta función es simplemente para actualizar los datos de los discos que están organizados por código. Okay. ¿Qué tenemos además? Tenemos borrar disco. Este afecta principalmente al objeto colección, no a los discos. ¿Qué hace esto? Que dependiendo del ID, es decir, esto, y del objeto, que en este caso podríamos poner, yo lo puse como si fuese en caso de que se crearan varios objetos, es decir, colección 1, colección 2, colección 3, pero podría simplemente ponerse colección aquí, colección, que para que caiga directamente en el objeto, colección. Ok, entonces, dependiendo del ID que se escoja, se va a borrar ese disco. O sea, si pongo 5439, 5439, se va a eliminar este disco por completo y va a haber simplemente 3 propiedades. Ok, vamos a agregar disco, que algo curioso aquí en agregar disco es que para agregar un disco vamos a usar este constructor que tiene las propiedades generales que puede tener un disco, o sea, un álbum, un artista y una pista. Okay, lo curioso aquí es que yo puedo hacer esto a continuación. Puedo crear una instancia de un constructor dentro del parámetro. Honestamente no sé si eso es una buena práctica, pero lo permite el JavaScript. Podemos hacerlo de esta manera. Tenemos gestiona discos, tenemos agregar discos, como lo muestra aquí, agregar disco, ponemos el ID, ponemos el constructor, que hay que llenarlo con todas estas propiedades, con estos argumentos, álbum, artista y pistas, y ponemos el objeto colección. Ok, entonces lo mostramos aquí, le dimos un código al disco que debemos agregar, creamos la instancia al constructor y tenemos el colección. Entonces, una vez creado, aquí muestra que tenemos 1, 2, 3, 4 y tenemos nuestro nuevo disco agregado. Perfecto, ahora tenemos 5 discos. Ok, esta parte de aquí, instanciar el objeto dentro de un parámetro, dentro de un argumento, no sabría decir si es una buena práctica. Por ende, también se puede hacer de la siguiente manera. Ponemos varios parámetros que sean álbum, artista y pista. Ponemos álbum, artista y pista. Ok, entonces lo que podemos hacer es que en esta constante new disco podemos crear la instancia del constructor. Es decir, creamos esto, disco, y los datos que se pasen por los parámetros álbum, artista y pista crean el objeto en base al constructor disco. Es decir, álbum, artista y pista. Ok, y esto va a ser exactamente lo mismo, pero sin instanciarlo en álbum, que digo, en la misma función, sin instanciar el objeto en el parámetro de la función. Sería esto. Tenemos aquí el parámetro álbum,
artista y pista. Esto va a producir el mismo resultado. Aquí podemos ver que se aplica lo mismo y tenemos álbum, artista y pista. Ok, ahí podemos ver que se usó el constructor. Entonces esas son dos maneras que se puede hacer, o de esta, que creo yo es la mejor, podría decirse que es la más limpia, o también instanciando el objeto, el constructor en el mismo parámetro. Ok, ahora, ¿qué hicimos aquí? Que este gestiona disco. Esto es, simplemente recopilamos todos los métodos, todas las funciones en un solo objeto. Es decir que aquí tengo la función actualizar disco, que es la de arriba que explicamos ya cómo funcionaba. Tenemos borrar disco y tenemos agregar disco. Pero en lugar de tenerlas así independientes, las agregamos todas en un objeto. Es decir, para tenerlas organizadas. Por ende, eso como son funciones, las propiedades son métodos, por así decirlo. Un método es cuando una propiedad tiene una función. Se le determina método. Es una propiedad, pero se le determina método. Es una propiedad que posee una función. Ok, entonces, para ver mejor cómo funciona el código, aquí podemos ver que actualizar disco, aquí dice artista y ABA. Ok, aquí decimos que no tenemos en este código no tenemos artista, por ende se le va a agregar. Así que vamos a reiniciar el código aquí. Okay. Entonces, antes decía no tenía artista ese código, el código 5339. Y aquí, haciéndolo aquí, console tal, nos mostró esto. Simplemente nos mostró aquí ya que se le agregó el artista. Ok, ahora aquí podemos hacer de todos, podemos usar todas las funciones que tenemos. Ya vimos cómo funciona el constructor en nuestro ejemplo, cómo funciona el objeto en nuestro ejemplo, cómo funcionan las propiedades y métodos en nuestro ejemplo y cómo funcionan las funciones. Ok, vamos a modificar vamos a usar el primero, el que habíamos usado anteriormente, este. Ok, perfecto, nos agregó un nuevo disco. Ahora vamos a decir que quiero eliminar un disco. Gestiono disco, borrar disco y pongo el código del disco. En este caso vamos a decir que quiero borrar el 1245. Ok, ponemos 1245, ponemos en qué objeto se encuentra y listo. Se eliminó el disco con código 1245 de nuestro objeto colección. Para demostrar también cómo funciona agregar disco, ya demostramos cómo funciona borrar disco. Y vamos a demostrar cómo funciona actualizar disco, que fue lo que mostramos principalmente, pero vamos a hacerlo con algún otro disco. Vamos a agregarle una nueva canción al último disco que agregamos. Punto actualizar disco. 1, 2, 3, 4. Ok. 3, 4. Vamos a decir que vamos a agregar una pista. Pistas. Ok. Vamos a poner nueva canción. Ok, aquí podemos ver que salió un error. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pistas. Actualizar disco. Ok, aquí podemos observar que me faltó poner el objeto colección. Ok, no hay problema, pero esos son los errores. Ok, colección. Ok, perfecto. Ahora nuestro array en la propiedad pista tiene dos canciones. All Time Low y nueva canción. Ok. Y así finaliza la explicación de nuestro ejemplo de álbumes, por así decirlo, de gestión de álbumes para la tarea 2 del corte 3 de aplicaciones de Internet 2.